Hola, ¿qué tal queridos amigos de Vivir Tejiendo? Les saluda Gloria Paredes y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes, gracias a Dios, este modelo de babuchita o de zapato tejido en la técnica de 2 agujas, que es un modelo al tobillo, ¿sí? Miren, está tejido todo en punto del derecho, punto musgo, punto bobo o Santa Clara, como lo quieran llamar, y la verdad es que hacerlo es súper sencillo. La base no tiene ninguna disminución, se forma tan solo por el mismo punto. Miren, ahí está la parte del talón y la parte delantera. Para poder tejerlo hemos utilizado un aproximado de 50 gramos de lana para hacer los 2 pares de zapatos, ¿sí? El par de zapatos. Entonces ahora sí, a continuación les vamos a dar el paso a paso, pero antes les digo que también hemos usado unas agujas de 5 milímetros. Bien, para poder empezar a tejer nuestras babuchas, zapatitos o pantuflas en 2 agujas, en este caso en este modelo que es un modelo bastante cortito, lo que vamos a hacer es utilizar un aproximado de 50 gramos de lana del número 6. Esta lana es para las agujas del número 6, pero la vamos a tejer en unas agujas del número 5, ¿sí? Vamos a montar 36 puntos en nuestras agujas y si tú todavía no eres experta montando los puntos o no dominas muy bien esto, puedes visitar nuestro video donde tenemos 4 formas distintas de montar los puntos. Una vez que tenemos los 36 puntos, lo que vamos a hacer es tejer esta carrera. En este caso yo voy a utilizar 2 colores porque quiero hacer contraste, ¿sí? Pero si deseas puedes hacerlo en un solo color. En este caso, con este color dorado que tengo aquí, lo que voy a hacer es tejer una carrera en punto del derecho. Ya saben ustedes que por cuestión de comodidad siempre en la primera carrera tomo los puntos por detrás, pero en realidad deben de tomarse por aquí, solo en la primera carrera, ya que creo que debido a la forma como yo pongo los puntos en la aguja me quedan un poquito de costadito. Es mi forma personal de hacerlo, pero si a ustedes no les dificulta es mejor que los tomen por delante. Y así voy a tejer toda la carrera del derecho. Ahí está, voy a terminar y voy a empezar la segunda carrera, y en este caso voy a tejer la segunda carrera con otro color de lana, con un color contrastante como ya les dije, ¿no? En este caso voy a usar esta lana que es color beige o color crema. La tengo aquí de 2 porque la tengo sujeta a un mostrario que está más avanzado, pero la idea es que ustedes corten la lana, yo no lo voy a hacer ahora, y la anuden aquí al primer punto, ¿sí? Y luego que está anudada al primer punto, pues vamos a empezar a tejer, ¿sí? No hay nada de extraño, y solo la anudamos al primer punto y tejemos. Tejemos con este color 2 carreras, esta y la del regreso, todo en puntada del derecho, ¿sí? Entonces para allá vamos tejiendo esta y la carrera del regreso en punto del derecho. Bien, entonces tejí 2 carreras del derecho en este color clarito, en el color crema. Y vamos a hacer esta hebrita para atrás con la que he venido tejiendo y voy a tomar esta, ¿sí? Si ustedes quieren que les quede muy bonita la parte del ribete cuando hacemos cambios, en este caso cuando es de 2 carreras no es necesario, pero si estuviéramos tejiendo 3 o 4, lo que podemos hacer es esto, ponerla de abajo hacia arriba y nuevamente darle la vuelta. Entonces una vez que hemos cruzado las hebritas, nos queda mucho mejor el filo en los cambios de lana. Y vamos a tejer también con esta, en este caso oro viejo o color dorado como yo le llamo. Vamos a tejer también 2 carreras, esta y la del regreso, todas en punto del derecho. Y aquí estoy acabando ya la segunda carrera en este color.
Yo le llamo dorado, pero en realidad se llama oro viejo. Bien, miren, así ha de quedar los dos colores, ¿no? Dos del dorado y uno del cremita, en este caso que son los que yo estoy usando. Y ahora sí, si deseo puedo cortar la hebra dorada porque no la voy a volver a usar hasta después de mucho, y voy a utilizar la crema solamente. Como yo tengo aquí 36 puntos, y esto es algo importante, la cantidad de puntos que yo monte tiene que ser múltiplo de 3. Es decir, si yo estoy tejiendo este zapato para un niño de repente y no en esta medida que es la medida del adulto, entonces voy a tener que reducir todos los puntos, y te recomiendo que veas nuestro video de cómo calcular los puntos. Ahí tenemos una fórmula matemática excelente para poder reducir las tallas de todo lo que queremos tejer, de manera que este zapato que es para adulto lo puedes aplicar para un zapato de niño, ¿sí? Entonces, al momento que te da las cantidades, por ejemplo, vamos a suponer que te da 22 puntos, entonces tú tendrías que regresar a 21 puntos, tienes que descontar 1 porque 21 es múltiplo de 3, entonces puedes trabajar en base a 7, 7 y 7, ¿sí? Espero no haberte confundido, simplemente que la cantidad de puntos que debes de tener para cualquier talla debe ser múltiplo de 3. En este caso yo tengo 36, lo que me corresponde es 12, 12 y 12. Y es lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar mi color crema y voy a tejer mis primeros 12 puntos del derecho. Hasta aquí todos los puntos los estamos tejiendo del derecho, ¿sí? Entonces allí vamos a tejer. Yo tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Este es mi primer grupo de 12. Ahora voy por mi segundo grupo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí, a ver, vamos a ver. 2, 4, 6, 8. Ah, en algo me confundí. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. A ver, he puesto 30 entonces, no 36. Vamos a retroceder. Bien, entonces como decíamos, vamos a trabajar en base a 3 grupos de 12, ¿sí? En esta parte voy a tejer las dos primeras partes, es decir, 24 puntos. 12 y 12, 24. Entonces voy a tomar la hebra de color claro y voy a tejer 24 puntos. 12 de mi primera parte y 12 de la segunda parte. Todos del derecho. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esta es mi primera parte. Ahora vamos con la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, también del derecho. Si he contado bien, acá debo de tener 12, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Muy bien, miren, estoy aquí, he tejido 24 y he dejado 12 en este lado. Lo que voy a hacer aquí es darle la vuelta a mi tejido, ¿sí? Le voy a dar la vuelta a mi tejido y solamente voy a tejer los 12 centrales, es decir, los 12 de este lado los voy a dejar libres. Voy a tejer 12 del centro, ¿sí? 12, 12 y 12. Entonces vamos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, también del derecho, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? 12. Y aquí me quedan 12, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. ¿Qué voy a hacer cuando he regresado y he tejido estos 12? Voy a volver a dar la vuelta a mi tejido, ¿sí? Y voy a trabajar por muchas carreras solamente con estos 12 del centro. Es decir, voy a ir tejiendo en punto del derecho cuantas veces sean necesarias, solamente los puntos del centro, ¿sí? Miren, por ejemplo, explico de nuevo. Llego aquí a los 12, no me voy a confundir porque ya se va creando un espacio aquí y también aquí los puntos son de otro color, ¿no? Entonces llego aquí y nuevamente regreso. Solamente voy a trabajar en base a los 12 centrales, ¿sí? Entonces
cuando ya ha crecido un poquito, ahora les voy a enseñar en el piecito, en el molde del pie, cuánto es lo que vamos a tejer. Entonces ahí vamos a continuar. Por ahora vamos tejiendo en carreras, todas las carreras en punto del derecho, solo los 12 puntos centrales. Bien, miren, aquí yo he avanzado por 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26 carreras. Para poderles mostrar en el piecito de molde, yo lo voy a pasar aquí a un palito auxiliar o a unas agujas. Bueno, aquí en Perú también se le conoce a las agujas de tejer como palitos de tejer, ¿no? Bien. Wow, se quedó un puntito afuera. Vamos a rescatarlo. Ahí está. Ahora sí. Para que puedan ver más o menos ustedes con más comodidad cuál es la forma que debe de tener nuestro tejido. Así, miren, solamente hemos tejido la parte central. Ahora yo tengo aquí mi piecito que siempre me ayuda a poder mostrarles. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, ahí. Prácticamente en el tobillo es donde tiene que quedar, porque esta es una zapatilla o un zapato tobillero, prácticamente. Yo le puse ese nombre, bueno, porque queda ahí. Entonces miren, las 26 carreras creo que les dije que habíamos tejido llegan hasta aquí, pero recuerden que este punto tiende a ceder, pero tampoco lo vamos a estirar mucho. Entonces yo creo que vamos a tejer unas 5 carreras más y volvemos a medir, ¿sí? Que esta es la forma que va a tener nuestro zapatito. Miren, aquí yo para mayor comodidad cambié a mis palitos número 5 más cortos, ¿sí? Y he dejado esto en suspenso, pero viene siendo lo mismo, ¿no? Bueno, como no quiero que se me confundan, mejor lo voy a pasar aquí, porque en realidad se pueden trabajar en los mismos palitos que tenemos desde el inicio. Ahí está. Así es como se vería. Y hemos trabajado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 31 carreras, porque si tejemos esta recién sería la 32. Hemos trabajado 31 carreras y lo que vamos a hacer ahora es recoger los puntos que tenemos de este lado. Ahora, algo importante es esto. Sean 31 o 32 carreras, si tienes en esta aguja de tu mano derecha estos puntos que coinciden con este color, porque hemos empezado a tejer de aquí, recuerdan, hemos empezado así, hemos ido y hemos regresado, ¿sí? Entonces, para poder continuar tenemos que tener la hebra aquí, justo aquí. No podemos estar por el otro lado del tejido, tenemos que estar por el lado derecho del tejido. Yo le voy a poner una marquita aquí para que no nos confundamos. Y toda labor que hagamos, toda disminución, aumento, recogida de puntos, lo vamos a hacer por el lado derecho, siempre empezando por el lado del derecho, ¿sí? Entonces ya tengo mis agujas que he tejido en color crema aquí. Si observo aquí todavía no he hecho esa carrera. De este lado tengo esa carrera avanzada, de este lado no. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi hebra aquí? Lo que voy a hacer es recoger los puntos. ¿Cómo los voy a recoger? Súper fácil y sencillo. El punto que pertenece a esta carrera dorada ya está aquí, miren, aquí, sino que está en color crema. Lo que voy a hacer ahora es ir y tomar un punto de cada una de estas carreras. Y entonces aquí, miren, en estas carreras que están en alto relieve, porque miren, están levantaditas y aquí está profundo, levantado y profundo. Solamente en estas vamos a agarrar así, uno en cada uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, miren cómo estoy recogiendo, 9, 10, 11, 12, 13, ¿sí? Súper fácil, 14, 15 y este ya no, porque este está contenido aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Cuando he recogido ahí los puntos, este primer punto lo voy a pasar sin tejer y voy a continuar tejiendo el resto de los puntos, ¿sí? Voy a continuar tejiendo el resto de los puntos. Del derecho, porque todo este zapatito se hace del derecho. Y llegué a la otra esquina. Ahora tengo que recoger los puntos que están aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Con esta aguja y de la misma manera. El dorado ya está aquí y lo que voy a hacer es recoger los cremas, ¿sí? 1, 2, a ver, acá hay un nudito, 2, 3, 4, 5,
6 y así me voy a ir recogiendo todos los puntitos por cada una de estas hileras, ¿sí? Es súper fácil porque allí está marcadito, solamente tengo que ver de no agarrar 2 hebras para que no salga grueso. Y ahí está. Y así vamos recogiendo todos los puntitos. Ojo aquí. En la carrera anterior no recogimos porque estaba contenido. Aquí no, porque ya hemos avanzado y esta carrera está libre, entonces sí la vamos a recoger, ¿ya? Allí la recogemos y también la tejemos, no es como en el otro lado. La tejemos y continuamos tejiendo. En este caso yo por comodidad los voy a tomar por el lado de atrás, pero si a ti no te dificulta los tomas por delante. Y así hemos recuperado todos nuestros puntos y vamos a continuar tejiendo todo del derecho, ¿sí? A ver, se me ocurre que si usas de repente unas agujas circulares, no para su función normal que tienen las agujas circulares de tejer sin costura, sino para que te dé mucho más facilidad a la hora de estirar todo el tejido, ¿sí? Pero normalmente con unos palitos rectos podemos tejer muy bien. A ver, aquí hay un nudito que siempre se está metiendo, lo vamos a sacar, ahí está. Y ahora tomamos los otros 12 puntos que dejamos desde la base, ¿sí? Ahí está. Y este ha sido todo el trabajo difícil de la babuchita o del zapato, porque el resto ya es muy sencillo. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a regresar tejiendo con el color crema en este caso y vamos a tejer toda la carrera con todos los puntos del derecho, porque repito nuevamente que esta babucha está tejida toda en punto del derecho. Ahí están, miren, todos los puntos. Ahorita vamos a tejer los que hemos recogido también. Aquí ya estamos trabajando en los puntos que hemos recogido. Aquí están, miren. Estos son los puntos que hemos recogido. Aquí recién vamos a entrar a los puntos de la parte de los 12 centrales, pero todos se tejen igual, ¿sí? No hay ninguna dificultad en ello, todos los tejemos iguales. Y yo me voy a detener aquí en el centro de los 12 centrales solamente para mostrarles cómo es que va tomando forma la babucha. Miren, así. Así es como va quedando, o si quieren verlo por este lado. Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Continuar tejiendo por muchas carreras. Por lo menos, por ahora vamos a tejer 10 y luego lo vamos a probar en el zapatito. Vamos a tejer 10 carreras, esta es la primera y nos faltarían 9. Todas las tejemos de principio hasta el fin en punto del derecho. Vamos entonces por nuestras 9 carreras más. Bien, miren, hasta aquí he tejido 12 carreras en línea recta, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Estoy en la número 12, todavía no la he terminado, pero voy a tomar mi piecito aquí para poder medir en el molde. Miren, así es como va a quedar. Miren qué bonito. Esta marquita es la que nos indica que es la parte de adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que vamos a tejer tantas carreras como sean necesarias para poder cerrar aquí. Y esto de acá tiene que estar ahí, miren, ahí. Y entonces recuerden siempre que la lana cede, pero tampoco la vamos a hacer ceder demasiado. Entonces yo calculo que aquí me faltan por lo menos unas 4 carreras más. Yo creo que con unas 4. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cuando lleguemos a 14, yo creo que ya estará suficiente como para coser nuestra babucha, ¿sí? Entonces, dependiendo de esto, vamos a seguir tejiendo.
Vamos a continuar entonces y todos los puntos son del derecho. Esta es la carrera número 12 y vamos a tejer hasta la 16. Miren, aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 carreras. Voy a tejer solo una carrera más para poder cerrar por el lado del revés y ya están listas nuestras babuchas. Todas tejidas en punto de Santa Clara o punto bobo, como quieran llamarlo. Punto musgo también le llaman, ¿verdad? Es decir, después que hemos recogido los puntos, estamos tejiendo 17 carreras. Porque esta que estoy tejiendo aquí es la carrera número 17. Y aquí vamos a cerrar los puntos todos del derecho, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tejer 2 puntos juntos del derecho y el punto que queda aquí en la aguja derecha la volvemos a la izquierda, lo volvemos a la izquierda y lo tejemos juntos, ¿sí? Así. Vamos a ir por toda la carrera, tejiendo 2 puntos juntos del derecho y el punto que queda en la aguja derecha vuelve a la izquierda para tejerlo juntos. No lo vamos a hacer ni ajustado ni suelto. Y como ya les dije en otros videos, si es que ustedes tejen muy ajustada la parte de la cerrada, pueden utilizar para cerrar una aguja de un número mayor, de manera que no les quede muy ajustado. Así vamos a ir hasta el final del tejido. Pero te lo digo. Ya, aquí estamos terminando entonces la carrera, tomando los últimos 2 puntos juntos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es cortar la hebra. Y vamos a dejar un cabito de lana regular como para, con 30 centímetros creo que estará bien para poder coser, ¿sí? Y lo vamos a pasar por esta orejita y aseguramos. Miren, aquí les quiero mostrar cómo es que queda nuestro zapatito. Parece un zapatito chino así muy alto, ¿no? Miren, ahí no se luce mucho, pero cuando está cosido ya lo van a ver ustedes cómo queda. Entonces este es el derecho, ya podemos sacar nuestra marquita y lo que vamos a hacer es encararlo del revés así y vamos a coser con la ayuda de nuestra aguja lanera. Yo solamente voy a dar unas puntadas aquí porque ustedes ya saben cómo se cose. Miren, es más, tenemos las cadenitas acá y vamos a tomar las cadenitas internas, es decir, las que están aquí. Miren, espero que ahí se vea bien. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí está, miren. Estas son las de afuera, las externas, ¿sí? Las que están aquí. Y las internas, las que están aquí. Entonces, estas son las que vamos a tomar, las internas. Vamos a tomar la de aquí con la de aquí. Y cosemos. Nuevamente la que sigue con la que sigue y cosemos. Siempre de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, ¿sí? Así vamos a ir por todo el largo, sin ajustar, simplemente pasando normalmente. Ni templamos la hebra, ni tampoco la dejamos suelta. Así vamos a ir hasta llegar a la esquinita. Bien, estoy haciendo un nudito aquí, ya terminé de coser esta parte de aquí y ahora vamos con la parte del taloncito. Aseguramos aquí y vamos a ir uniendo una línea. Miren, acá necesito otro acercamiento. Una línea con un nudito con una línea con un nudito. Miren, acá tenemos la línea y acá tenemos el nudito. Ahí está.
Y así vamos a ir. Acá tenemos el nudito y acá tenemos la línea. Así vamos a ir uniéndolo. Y nos va a quedar muy bonito, muy bonita la costura. Ahí está. Uy, se cruzó por acá el hilo. Ahí está. Así vamos a coser hasta llegar aquí para coser con esta parte del hilo dorado, esta parte de acá también. Bien, aquí ya cosí la base y también la parte de aquí que va en el taloncito. Está por el revés y la vamos a poner por el derecho. Ahí está. Por el derecho, y voy a traer mi piecito de molde, ¿sí? Para poder poner aquí la mediecita o la babuchita, como quieras llamar. Ya está. Miren qué bonita quedó. Ahí está. Así es como queda en la parte de la base y por los costaditos. Una babuchita tobillera, ¿sí? Porque está a la altura del tobillo. Más adelante en otro video les enseñaré cómo hacerla para que nos quede tipo botita. Pero el día de hoy esto es lo que hemos podido compartir con ustedes con mucho cariño y hasta una próxima oportunidad.